Hola de nuevo en esta nueva sesión sobre la filosofía platónica y continuando un poco con la cuestión de la teoría del conocimiento, vamos a saltar a otro ámbito que nos abre las puertas a la comprensión de la ética y la política platónica, pero que además nos ayuda a entender desde otros aspectos también importantes un poco mejor la teoría del conocimiento, el conocimiento como recuerdo y también esos grados que vimos en sesiones anteriores. Y es la cuestión o el tratamiento del alma por parte de Platón y de su filosofía. Vamos a comenzar dando un panorama, un contexto filosófico, un contexto de pensamiento general en Grecia, de lenguaje también, que nos ayude a entender las propuestas platónicas no como una extravagancia, que es como las entenderíamos desde nuestra actualidad, si no tenemos la suficiente introducción a lo que sería el manejo de los conceptos de la época, o si no tuviéramos una introducción también a los eslabones que van llevando a Platón a la necesidad de plantear estas propuestas o de dar respuesta a problemas que necesitamos también esclarecer. Bueno, para hablar del alma en la filosofía platónica, necesitamos también conocer qué significaba alma en general en la Grecia clásica. En la Grecia clásica, alma se decía psique. Sabéis que esa es la palabra que da también raíz y genealogía a términos que usamos en nuestra actualidad y en castellano, como pueda ser psicología, psiquiatría, psicosis, psicoterapia, etc. Por tanto, ¿qué podemos ver? Que no necesitamos, en principio, situarnos en una percepción o en un punto de vista muy metafísico o muy espiritualista o determinadamente religioso para comprender esta dimensión nuestra y esta dimensión, como veremos, de otros seres vivos, que es el alma. Sí que lo podemos traducir como alma, pero también habitualmente como mente o como esos procesos de pensamiento. Por tanto, también como pensamiento o como condición de posibilidad del pensamiento. De entre esa dimensión surge el pensamiento de un determinado modo. Vamos a intentar también alejarnos de esa idea, que es una idea ya demasiado intelectual, demasiado filtrada por categorías científicas que a veces pasan por ser únicas o que pasan por ser las únicamente válidas para hablar de las cosas, cuando no es así. Vamos a retrotraernos a nuestras nociones más básicas, más intuitivas sobre el alma, sobre la mente y sobre el pensamiento. No vamos a pensar necesariamente o de momento en neuronas o en cerebros. Vamos a pensar que psique, en griego, significa mente, función pensativa, y vamos a entender que en Grecia no de ningún modo se particularizaba o se restringía el pensamiento, la capacidad de pensamiento al ser humano. Psique era un reverso o una dimensión también de la physis. Tenemos la physis, la naturaleza, que la podemos pensar como globalidad, que la podemos pensar como ecosistema, que la podemos pensar también como cosas concretas que forman parte de la physis, de la naturaleza, y muy especialmente como cosas que crecen, que están en brote, en continuo brote, y que tienen algo así como vida, que están animadas. Pensemos en otra cosa. Si bien es cierto que estamos hablando de Platón, no de un romano, y que por tanto estamos hablando de un pensador que pensaba en griego y no en latín, sí que nos va a facilitar la comprensión recordar que la traducción de psique en latín fue anima. Anima da raíz y sentido a palabras como animado o animal. Cuando hablamos de dibujos animados, diferenciamos estos dibujos de un dibujo que no tuviera este apelativo, en que se mueven, se expresan, manifiestan con su expresividad y con su creatividad y con su movimiento, expresan deseo. Los suponemos pensantes, por tanto. Si hay deseo, vamos a suponer, hay pensamiento. Y vamos a quedarnos con la intuición. Vemos que
ya llegaremos a ello, vemos que estas sensaciones que en Grecia eran tan vivas se atrofiaron por el camino en ciertos momentos de la cultura occidental y vemos incluso que en la modernidad, por supuesto no todo el mundo, pero hay quienes como Descartes llegan a decir que los animales son máquinas que no piensan pero que ni siquiera sienten, aunque a nosotros nos lo parezca. De hecho, todavía hoy, a pesar de las pruebas científicas en contra, hay personas que se atreven a decir o a suponer que un animal no piensa o que un ordenador no piensa. ¿Qué es pensamiento, por tanto? Pensamiento lo intuimos y se lo atribuimos, por tanto, al menos a esos seres que vemos que tienen dentro de sí el principio de su movimiento, que no les da igual ir para un lado que para otro, que reciben estímulos y responden, reaccionan de una determinada manera, diferencian o son capaces de placer y de dolor, suponen vida tras el placer y suponen una amenaza a esa vida o una amenaza de muerte en el dolor, que llega como una información necesaria para casi siempre saber huir de ese foco que nos está transmitiendo un dolor, o para preocuparnos cuando se trata de un dolor interno que enseguida entendemos nos está poniendo en riesgo. Pensemos entonces la psique como no solo el alma o la mente del ser humano, sino como el alma de la naturaleza. Eso que anima, eso que da vida. Pensemos por tanto la psique, el alma, como soplo de vida, algo que anima. Cuando se encuentra alguien enfermo o tendido en el suelo y parece inanimado, parece que ha muerto o que está inconsciente, ¿qué es lo que trata una ambulancia o las personas con medios que tienen alrededor? Reanimarlo. Recordemos, si ánima significa alma, reanimar es intentar recuperar en ese ser su alma, que su alma vuelva a expresarse. Por tanto, tener alma es estar animado, es moverse de algún modo, es expresar pensamiento de algún modo, puede ser de varios, o expresar deseo, al punto que está claro en los animales, en los que de nada valdría decir cuidan a sus crías por instinto o huyen por instinto. Esa explicación en la que a veces se nos dice, no es que piensan, es por instinto, es no explicar nada. ¿Qué es? Que algo sea por instinto. También podemos pensar por instinto, es decir, el pensamiento y el instinto no se oponen. El instinto, en todo caso, es un pensamiento rápido, intuitivo, veloz. El instinto es una capacidad de pensamiento concentrada que nos permite reaccionar de forma rápida. Eso no quiere decir que no haya pensamiento mediando en esa acción. Cuando hay acción, hay pensamiento. Está claro en los animales en los que percibimos incluso una voluntad. Daos cuenta que las antiguas religiones, las religiones más primarias, más animistas, concedían a los animales casi el carácter divino porque podíamos de ellos esperar una cierta comprensión, una cierta empatía que no encontramos ante fenómenos de la naturaleza que nos parecen más mecánicos, aunque quizá tampoco lo sean. Le atribuimos al animal voluntad. Quiere cosas, no quiere otras. Le atribuimos también poder, capacidad para ayudarnos o para aniquilarnos. Por tanto, sería absurdo decir que no hay psique, que no hay pensamiento, pero además, imaginad que en la antigua Grecia, esa psique también se suponía o se planteaba, al menos se interrogaba esta mente, esta capacidad de pensamiento, a la naturaleza tomada en su globalidad. Cuando aprendemos a dibujar, a pintar, una de las primeras cosas que nos enseñan, por ser más fácil, es a dibujar bodegones, eso que se llaman naturalezas muertas. Cuando nos hablan de naturalezas muertas, ¿qué imaginamos? Un panorama inmóvil, por eso el bodegón. Una manzana que ya ha caído y que está quieta y parece que no piensa, que no tiene deseo, que no tiene movimiento. Una jarra de agua o cualquier tipo de cosas que se encuentran inmóviles, detenidas. Eso es lo que nos imaginamos cuando nos hablan de naturalezas muertas. Y tenemos que confiar en esa imagen que tenemos. En cambio, una naturaleza viva no solo es una naturaleza habitada por seres orgánicos, bien animales, bien plantas que aunque sea de forma lenta, desean la luz solar y se dirigen a ella de algún modo,
sino que en la naturaleza en su globalidad vemos movimiento, vemos que ocurren cosas, la naturaleza acontece, se produce, no está quieta, da lugar, tiene una capacidad de parir, tiene una capacidad de hacer nacer, de hacer aparecer siempre además cosas nuevas que toman el relevo de las cosas que aparentemente, y vamos a tomar por bueno, mueren. Entonces, psique pasa a través nuestro, pasa a través de todo lo animado y probablemente también la naturaleza en su globalidad sea algo animado, en la medida en que no está quieta, se mueve. Como habíamos dicho otras veces y decían los griegos, pronuncia su eterno discurso. Incluso nos somete, tiene poder y nos somete. Tiene una manera de funcionar que nos habilita o nos obstaculiza en nuestros movimientos, o unos cuerpos habilitan o obstaculizan a otros su libre movimiento, ¿verdad? Parece entonces que la naturaleza es algo vivo, sin necesidad de hablar, y no confundamos con orgánico. Lo orgánico es la vida tal y como la quiere estudiar la biología, pero podemos estudiar la vida como idea que va más allá de la biología y que sería esto que presenta movimiento, que se manifiesta y que se expresa, y detrás de la cual a veces intuimos un deseo. La physis viera, como veíamos, es algo vivo, en continuo brote, en continuo movimiento, cambio. Sea esto que lo hace perfecta e imperfecta, da igual. Por tanto, piensa, necesitamos entender también un pensamiento sin sujeto, un pensamiento que no necesariamente está adscrito a una personalidad, a un carácter, a alguien que tiene frío o calor, que se encuentra en una circunstancia o en otra. Incluso, si nos ponemos en el momento contemporáneo, en el que ya se superaron aquellos desmanes un poco modernos, nos damos cuenta que en el aire, vamos a decir, se propaga información. La radio funciona o Internet funciona porque por el aire se está propagando información. Si del mismo modo que nuestra red neuronal funciona como un medio de propagación y de instalación y de creación de pensamiento, también tenemos que pensar que ese nivel molecular que tenemos en nuestro entorno también transmite y propaga informaciones, de tal manera que tiene algo de vivo, algo de animado. Si no, esa señal de internet, esa señal de radio caería en el vacío y no funcionaría. Quizá la electricidad, sus partículas, también tienen algo de vivo, en la medida en que incluso nos dan vida a nosotros. Entonces vamos a pensar en términos amplios la psique, el alma, la mente, para poder acercarnos a las concepciones griegas, incluso a las concepciones más espontáneas y extendidas por la Grecia antigua, por esa comunidad de habla griega, en la que se encuentra nuestro filósofo Platón, al que queremos comprender. Ok, esa psique, que decíamos, podemos imaginarla como soplo vital, como ánima, lo que anima, también podemos imaginarla entrando y saliendo de los cuerpos. Un mismo cuerpo lo vemos animado en un momento y como muerto en otro momento. Es difícil, aunque parezca que lo tienen muy claro, no está tan claro cuál es el momento de la muerte, qué es lo que determina la defunción de alguien. Razón por la cual, hace tiempo, pero también a veces pasa ahora, se enterraba a gente que luego resultaba estar viva. Pero parecía que estaban al menos momentáneamente muertos y entonces se pensaba que no iban a volver a la vida. Las diferentes tecnologías por las que se entiende y por las que se juzga que un cuerpo ha muerto no son tan claras, ni tan obvias, ni tan definitivas como nos pueda parecer, aunque nos tranquilice más pensar que es así. Vemos entonces que un mismo cuerpo puede estar animado en un momento y como inanimado o muerto en otro. Parece entonces que ese alma, ese soplo de vida, lo atraviesa y lo abandona. Por tanto, no era extraño, y debemos también aprender a pensarlo desde esa perspectiva, que el alma no es algo que esté solo en el interior animándonos, sino que es algo que está en el exterior, que está en el aire, entre comillas. Está en el exterior y pasa a través nuestro. La psique, en principio, es la psique de la naturaleza, esa dimensión incorpórea, pero que puede expresarse gracias a los cuerpos.
¿Visteis alguna película, habitualmente de terror, bien de posesiones, bien de muñecos, que por la noche y por alguna razón cobran vida, se animan y en otros momentos la pierden, se desaniman, mueren, quedan inertes y entonces pierden deseo, movilidad o expresividad. Esa mente, esa psique de la naturaleza, pareciera que traza un camino, o varios, o múltiples, y que a su paso posee cuerpos que entonces cobran vida. Fijaos que incluso en el Génesis, en el Antiguo Testamento, donde se inspira el cristianismo y el islam, pero también el judaísmo, que es más antiguo y que concibe el alma de una forma bastante, no igual, pero bastante más parecida a la de la Grecia antigua. O pensemos en el budismo, que también es una religión más antigua y por tanto comparte cierta concepción, o por lo menos más que los monoteísmos posteriores al judaísmo. Vamos a pensar que el alma es la misma para todos. El soplo de vida, lo que da vida igual a unas cosas que a otras. Pasa por unas, sale, entra a otras, o por lo menos así nos lo parece, a simple vista. El alma no es algo tangible, no es algo corpóreo, pero sí es algo que se expresa a través de los diferentes cuerpos. Y a través de los diferentes cuerpos se expresa de diferente manera. Por ejemplo, en el ser humano se expresa muy habitualmente a través del lenguaje. Otros animales no tienen capacidad de fonación, pero porque su cuerpo no tiene capacidad de fonación, y a partir de ahí no se expresan a través del lenguaje, al menos del lenguaje articulado, pero sí se expresan de otras maneras. Y sí lanzan señales y sí hay comunicación entre ellos. Se transmiten información y además se la transmiten de una forma verdaderamente eficaz. Visteis que entre los animales casi nunca llegan a una pelea física excesivamente enconada o que dé muerte al oponente. A veces sí, pero mucho menos que en los seres humanos, porque ya en el cruce de miradas, en los gestos, en las señales, se establece un territorio, una fuerza, una capacidad de agresión a la que no quieren llegar para salvaguardarse. Esto ocurre mucho. Por tanto, hay una transmisión de información eficaz de unos a otros. Y si existe la capacidad de lanzar una señal por en medio del aire entre un cuerpo y otro, es porque hay un medio de propagación y es porque en realidad el alma está en medio de las cosas también. Propaga mensajes, propaga movimientos, propaga acciones y propaga deseo también. Ok, si podemos ya situarnos en esta capacidad de pensar la naturaleza, la physis, en su globalidad como animada por un soplo de vida, como animada por esa psique, y podemos pensar la psique como algo que es igual para todos, como eso que me aporta vida y una capacidad de pensamiento tanto a mí como a ti, nos daremos cuenta de que luego los pensamientos concretos, la personalidad concreta de uno u otro ser vivo, se forma o la da no tanto el alma, no tanto la mente, la psique, sino la mezcla o la convivencia entre esa psique, esa mente, ese alma que da vida, y el cuerpo, que el cuerpo sí que es concreto y diferente. Es lo que nos individualiza. Entonces, cuando el alma, en ese caminar, en ese avatar suyo, en ese capítulo de su relato, transita por nuestro cuerpo, nos posee, convive con un cuerpo y ese cuerpo está bajo unas circunstancias. Tiene frío, tiene calor, necesita alimento, necesita oxígeno. Entonces ahí el alma se va a ver mezclada, se va a ver diversificada, pero no en cuanto a su capacidad de pensamiento, sino a los pensamientos concretos que en su convivencia con un cuerpo necesita tener para, por ejemplo, punto 1, mantener a ese cuerpo animado, con vida, almado. Si podemos hacernos esta imagen y comprenderla, vamos a avanzar un poco más y vamos a recordar algo que vimos en años anteriores, que es el orfismo, la religión órfica. En años anteriores diferenciábamos la mitología de la antigua Grecia de las expresiones, comunidades y formas religiosas. ¿En qué se diferencian? A veces nos llama la atención porque el orfismo viene de Orfeo, es un personaje de la mitología, entonces lo confundimos. Vale, esas religiones, esas primeras religiones occidentales, compartían a veces referentes con la mitología, pero la intención es distinta cuando aparecen en un discurso mitológico a cuando aparecen en un discurso religioso. Cuando aparecen en un discurso mitológico, sirven
más bien para la concepción, para la riqueza conceptual, para comprender diferentes fenómenos a través de esos personajes, ¿no? Que a veces les damos como personalidad porque en parte la tienen. Y así nos imaginamos las fuerzas, las capacidades, como por separado, ¿no? Atribuyéndolas a diferentes dioses que al fin y al cabo existen como fuerzas, como formas, como electricidad, como tormenta, como guerra, como fenómenos tanto naturales como sociales y tienen como su propia personalidad, ¿verdad? Su propia impronta. La mitología también lo que requería era un conocer esos relatos y conocer esos personajes. Y era algo que, como sabemos, defendía y protegía los estados griegos como Atenas, que es en el que vive Platón durante mucho tiempo, ¿no? Y donde nace. Cuando protegen este acervo mitológico, no quiere decir que obligaran a creer literalmente o a sensibilizarse con los relatos. Obligaba, entre comillas, a conocerlos y a formar parte como ciudadano de los rituales, de las fiestas. Más parecido a como ahora, por ejemplo, celebramos una fiesta patronal. Y eso es a lo que comprometía al ciudadano. Los rituales, las fiestas y los relatos comunes servían para entenderse un poco mejor, para saberse miembros de una comunidad que comparte una serie de códigos, de significados y de expectativas. Sin embargo, el uso religioso de esos mismos personajes o de esos mismos conceptos es diferente, por más que conserve algunas de sus peculiaridades. ¿Por qué? Porque cuando aparece el discurso religioso, aparece también un código moral o ético, aparecen esos personajes asociados a una idea del buen vivir, a una idea determinada de cómo cuidarse y cuidar a los otros, de cómo vivir en comunidad y de cómo también vivir del mejor modo posible nuestra individualidad y nuestra interioridad. Y es así como surge, de entre otras, la religión órfica, que era además una de las más extendidas. Recordemos además que no tenía jerarquías. Entonces, en este aspecto no se parece, por ejemplo, a la religión católica, pero casi ninguna se parece a la religión católica, que tiene unas jerarquías muy claras, que incluso un Estado, el Vaticano y un papado, y alguien que representa él solo a la divinidad. Sino que se llamaban sectas órficas, no porque le demos una connotación peyorativa, sino porque era una religión que se seguía en pequeñas comunidades que podían también tener variaciones en el modo de interpretarla o en el modo de vivirla. Era muy habitual que miembros de una misma comunidad religiosa, pero también de una misma escuela o pensamiento filosófico, fueran convivientes. Vivieran en una comunidad afectiva estrecha, más amplia que la familia, pero más pequeña, más local, más manejable que la ciudad o el estado. Y además eran comunidades que se formaban por una cierta afinidad. Dentro de este orfismo es donde surge, muy pegado, muy cercano, con un papel importante en el origen de la filosofía, puesto que varios presocráticos parecían tener relación con el orfismo, ser directamente órficos, ejemplo de Empédocles, ejemplo de Pitágoras, con el que nos vamos a quedar. Es ahí donde por primera vez se plantea una pregunta que es el destino del alma. Vamos también a matizar. No es en la religión órfica que aparece el concepto de alma. El concepto de alma es esa psique, ese ánima, ese soplo vital, que era una palabra usada, conocida por cualquiera, fuera órfico, no fuera órfico, lo que fuera. Lo que pasa es que en el orfismo lo que aparece es la pregunta por el destino del alma. En el relato mitológico y en el pensamiento popular no existía, digamos, una preocupación por qué hay después de la muerte. Era como que el alma abandonaba el cuerpo y esa personalidad individual y única, en ese camino al Hades, se iba perdiendo, se iba difuminando. Por eso dibujaban o imaginaban las almas caminando, ¿no?, por el Hades, y según el recuerdo de esa persona concreta iba desapareciendo de las mentes de sus seres queridos, o sus seres queridos también iban desapareciendo, se iba borrando su concreción, su individualidad, sus características específicas. Entonces imaginaban como una especie de caminantes, de almas que se iban deshaciendo, diluyendo, perdiendo sus rasgos. Cuando aparece la pregunta por el destino del alma, no quiere decir que lo que estén planteando es el destino de la personalidad concreta de alguien. Lo que se está preguntando es algo que obviamente sorprende, y es por qué el alma sigue esos recorridos, esos senderos, porque entra y sale de unos cuerpos
así como lo hace, por qué en ese orden, si es que lo hubiera, por qué razón anima unos cuerpos y por qué razón abandona a otros. ¿Por qué razón anima a unos y los acompaña? ¿Y por qué razón abandona a otros o a esos mismos en otro momento? ¿Y qué es lo que quiere la psique en general? Entonces algunos van a pensar o van a proponer esta hipótesis. Lo que quiere la psique es poder permanecer definitivamente pura, es decir, sin mezclarse con un cuerpo que al fin y al cabo la obliga, por un lado está bien, ¿no? Digamos, por un lado un cuerpo acoge el alma y ¿qué le permite al alma? Expresarse en movimientos. Pero por otro lado, el alma, al estar en convivencia con un cuerpo, se ve obligada a que esas capacidades de pensamiento queden en gran parte al servicio del cuerpo al que tiene que acompañar y ayudar a sobrevivir. De tal manera que ese alma, capaz de pensar en lo universal, en lo eterno, de acompañar a toda la naturaleza en su globalidad, en lugar de eso, al transitar por un cuerpo, tiene que ocuparse de cosas como comer, dormir, cuidar al cuerpo, indicarle que necesita alimento, indicarle que necesita descanso. Queda como encargada de cuidar a ese cuerpo a través del cual se expresa, ¿no? Como que a cambio tiene que velarlo, maternarlo de alguna manera. Entonces, una secta órfica particular, a la que se conocía como pitagóricos, porque la cara visible, más representativa, era Pitágoras, que lo conocéis por sus matemáticas, por el teorema de Pitágoras, y también por el traspaso del pensamiento matemático a la música, a la escritura musical. Y lo conocemos también por ser algo místico, porque claro, los números tienen algo de esotérico, ¿verdad? Los números no son cosas, objetos que cogemos, sino que es algo en lo que podemos pensar con total racionalidad, pero no ver. Solo podemos ver números representados en trozos de algo, pero no vemos, tiene algo de exotérico, ¿no? Los pitagóricos, que son una secta órfica, van a entender que el alma pasa por unas fases, vamos a decirlo así, pasa por una aventura del alma que le permite verse a sí misma, que le permite, al entrar en los cuerpos, al poseer los cuerpos, al habitarlos, se puede permitir expresarse también ante otros cuerpos, también animados. Es decir, se hace perceptible, aunque sea mediada, intermediada por los cuerpos. Se da a conocer, se expresa. Pero después de esa aventura y después de esas servidumbres que tiene con el cuerpo, como el avisarle de sus necesidades, porque el cuerpo por sí mismo no es quien nos avisa de que tenemos sed y tenemos que beber. Al final de la clase probablemente estamos pensando en comida y es una traducción, es como que es la mente quien nos avisa de que el cuerpo necesita alimento, pero nos avisa a través de pensamiento. Que ya es un pensamiento concreto que se nos aparece o nos posee en forma de fantasía, ¿verdad? Entonces, después de esas servidumbres, de tener que encargarse de esas cosas, o de encargarse en gran parte de esas cosas, parece que podría empezar, después de haberse instalado para expresarse, podría empezar a anhelar una liberación, un poder volver a sí mismo a su pureza original y poder pensar solo en lo que es inteligible, en lugar de cuidar de cuerpos, ¿verdad? Como emanciparse de los cuerpos, dejar de ser esa madre del cuerpo que se preocupa, esa madre nutricia. Cuando digo que es el alma la que nos avisa de las necesidades del cuerpo, pensar en una cosa que además nos ayuda también a ver algo más del pensamiento griego. Los griegos decían, Platón lo creía, pero también lo decían los médicos, y era un poco popular esta idea, que de entre las necesidades del cuerpo, la que tiene que ver con la alimentación y la que tiene que ver con la sexualidad son las que más tienden al exceso. Y esto muestra que no es el cuerpo, sino que es la mente la que avisa de que el cuerpo necesita algo. Es decir, se da una mediación para que podamos comprendernos, ¿no? Comprender nuestro propio cuerpo en un relato que nos sea entendible.
Entonces, digamos que cuando ya estamos deshidratados y el cuerpo está deshidratado y entonces tiene una sed muy urgente, ya se ha estropeado un poco. Cuando nos suena el estómago es porque ya necesitaba alimento, ¿no? Un poquitín antes. Bueno, ese espíritu es así que ese alma que se encarga de dar aviso y de satisfacer las necesidades del cuerpo, a veces queda como enroscada en esos apetitos. A veces se hace, que decía Freud muchísimos siglos después, mórbida, se hace pegajosa, y entonces es como cuando empezamos a hacer algo y no podemos parar, a jugar a algo, da igual, a las cartas, a un videojuego, cuando notamos esa compulsión, ¿verdad?, de nuestra propia psique. Bueno, a veces el alma se encarga de recordarnos que necesitamos alimento y queda un poco ahí en bucle. Y entonces empieza a dar señales que ya son de su propia invención y no está traduciendo necesidades del propio cuerpo. Es cuando ocurre esto de que nos da hambre porque vemos una escena suculenta de cocina, porque vemos programas de cocina, porque vemos un anuncio de chocolate o de lo que fuera, y entonces nos apetece. Pero nos apetece no desde un impulso interior, sino desde una seducción que viene de fuera o que viene del fantaseo puro del espíritu, en desconexión un poco con el cuerpo. Decían los griegos que tiende a excederse también, es comprobable en el sexo. Muchas veces hay personas que dicen, no, el sexo es una necesidad. Bueno, hasta cierto punto puede ser, pero está claro que excede no solo la necesidad habitualmente de las personas, sino el propio deseo. ¿Dónde vemos esto? Si necesitamos apartarnos del mundo que nos rodea, de los estímulos naturales que encontramos en ese mundo, para fantasear con una escena hot, es porque no hay una necesidad del cuerpo, ni siquiera un deseo, sino que es la propia mente la que quiere enroscarse ahí, la que quiere repetir sin necesidad. Entonces se fuerza a excitarse. Cuando alguien tiene que poner pornografía para volver a excitarse, ahí ya no es el cuerpo el que está pidiendo algo. Por supuesto, cuando alguien tiene que tomar Viagra, no es el cuerpo el que está pidiendo algo o el que necesita o solicita. Es esa parte de la psique, esa parte de la mente capaz de pensar en cosas sublimes también, la que se queda enroscada, morbilizada, pegajosa, la que se aliena en esa actividad y queda como en un mecanismo repetitivo. Bien, de esta manera vemos cómo a veces la psique, el alma, aunque nos cuide, también queda como atrapada en determinados placeres y los convierte en un bucle, en una dependencia, y ahí vemos que hay una distorsión, una desconexión entre el cuerpo y la mente, que nos ayuda a entender también que son dimensiones diferentes, ¿no?, que son cosas un tanto distintas, aunque tengan esa cercanía, aunque tengan esa intimidad, aunque convivan. Vale, volvemos a Pitágoras. Es en la secta pitagórica que surge la idea de metempsicosis, que tradicionalmente se traduce como transmigración de las almas. Esto no quiere decir nada más que un poco lo que comentábamos antes. El alma abandona unos cuerpos y se inserta en otros, penetra a otros y transita a otros. ¿Por qué será así? Bueno, pensaban, porque la vida, pues, surge de la muerte. Hace falta que el alma, las almas que forman parte de una misma alma, ¿no?, como el agua, podemos coger un vaso de agua, pero sigue siendo agua, es la misma, para todos. El alma necesita escapar de un cuerpo para dar vida a otros, para que haya un recambio. Por tanto, la vida surge a condición de la muerte. Unas cosas viven a condición de la muerte de otras y así se da un relevo. Y así el alma habita diferentes cuerpos con capacidades también diferentes de expresión. La van a expresar de formas distintas, según esa anatomía, esa física que tienen. Y esas, por tanto, capacidades físicas y corporales. No es lo mismo expresar el alma a través del baile, que expresarla a través del lenguaje, del diálogo, que expresarla a través de la lucha. Y ahí los diferentes cuerpos, animales, seres vivos y etcétera, y quizá otras cosas, la expresan de diferentes modos. Y eso es como que mola, ¿no?, para el alma, poder expresarse
de diferentes modos a través de los cuerpos. Pero también tiene unas ganas de salir, de habitar otros cuerpos que tienen otras potencialidades de expresión y finalmente escapar de algo que es común a esos cuerpos y es la necesidad de ser atendidos por ese alma que tiene que ocuparse de su supervivencia, cuando también tiene capacidad para cosas como para un pensamiento más intelectual, abstracto, elevado. Entonces esa metempsicosis, transmigración de las almas, es esto, no es que se conserve la personalidad, tampoco en el budismo, a veces en Occidente lo entendemos mal, oímos reencarnación y entendemos que una fue Cleopatra. No, no es que una fue ni Cleopatra ni ninguna otra persona. Lo que quiere decir la reencarnación, entendida en los términos en los que apareció, es que el soplo de vida unas veces sopla aquí y otras veces sopla allá, pero no conserva las particularidades de una personalidad, porque las particularidades de una personalidad tienen relación con su experiencia y circunstancias, y esas no las conserva el alma. El alma lo único que hace es dar vida. Platón no era órfico, pero sí hereda mucho de esa tradición, y especialmente de Pitágoras, por quien tiene un especial cariño, fijación, por ahí también la recepción de la geometría. Y entonces es así como Platón va a recoger ese concepto de psique, de alma, va a recoger también ese avatar, ese episodio, ese momento del alma en el que convive con un cuerpo y entonces diversifica sus funciones porque tiene que atender a ese cuerpo. Es así como en la convivencia con un cuerpo, dice Platón, el alma se desdobla. Luego veremos que se triplica finalmente, pero lo primero se desdobla. Porque por un lado, el alma pura sería meramente capacidad para pensar. Pero al estar en un cuerpo, querer expresarse a través de ese cuerpo, tiene que encargarse de satisfacer lo que ese cuerpo necesita para seguir viviendo y poder seguir expresándose a través suyo. Y ahí aparece una función del alma que se llama apetito. Y es la que atiende y trata de satisfacer y de darle carburante y vida al cuerpo. En la próxima clase vamos a continuar ya en Platón, viendo qué más cosas le pasan al alma y qué otra dimensión del alma aparece a partir de este desdoble entre la racionalidad y el apetito. Chao.